El aire en el opulento salón del Museo de Artes Decorativas se heló en el instante en que sus ojos se encontraron con la gema. No era un diamante cualquiera, ni una esmeralda genérica. Era su collar, la joya de su madre, adornando el cuello de la mujer que le había robado a su esposo. Y Javier, el hombre que una vez juró amarla, solo soltó, con una descarada sonrisa: «Lo siento, querida, esas joyas no son tuyas». Hola, mi querido amigo. ¿Alguna vez te has sentido tan pisoteado, tan invisible, que crees que no hay forma de levantarte? ¿Alguna vez la injusticia te ha golpeado con tal crueldad que el aliento se te escapa del cuerpo? Prepárate, porque esta no es una historia para los débiles de corazón ni para aquellos que buscan finales edulcorados. Esta es la cruda, brutal y al final gloriosa historia de Clara, una mujer que lo perdió todo, fue humillada hasta la médula y en el proceso encontró un tesoro que ni ella misma sabía que poseía. Una vindicación tan profunda, tan dulce, que te dejará sin aliento. Clara Castillo, a sus 30 y tantos años, era la personificación del desvanecimiento. El brillo de sus ojos, antes vivos y curiosos, se había atenuado hasta convertirse en un par de pozos melancólicos, reflejando el hollín de las noches sin dormir y las mañanas sin esperanza. Su cabello, de un castaño cenizo, que solía caer en ondas suaves, ahora se veía a menudo descuidado, recogido en una coleta apresurada, casi un nido de ausencias. Su piel, otrora radiante y cuidada, mostraba el castigo del sol y el viento en las largas caminatas hacia trabajos de medio tiempo que apenas le daban para sobrevivir. No había en ella ni rastro de la elegancia sin esfuerzo que la caracterizó en su matrimonio. Sus ropas ahora eran un monótono desfile de prendas usadas, compradas en tiendas de segunda mano, jerseys deshilachados, pantalones vaqueros gastados en las rodillas, camisetas de algodón que habían perdido su forma. Eran prendas que gritaban invisible, destinadas a pasar desapercibidas en una sociedad que solo valora el brillo. Sus manos, las mismas que en su vida anterior, se adornaban con delicadas sortijas y exhibían una manicura impecable. Ahora estaban enrojecidas, la piel agrietada por el uso constante de detergentes fuertes en la limpieza de oficinas ajenas. Las uñas, cortas y sin barniz, daban fe de una existencia que nada tenía que ver con la de antes. Su hogar era un diminuto apartamento en la planta baja de un edificio antiguo, en el distrito más olvidado de la ciudad. El aire olía a humedad y a los guisos económicos que Clara preparaba para estirar el presupuesto. Las paredes, de un blanco roto y descascaradas en las esquinas, parecían encogerse sobre ella, asfixiándola. No había cuadros ni adornos, solo la funcionalidad más básica. Una cama individual con un colchón viejo, una mesa de cocina con 2 sillas de madera desparejas y un pequeño fogón que rara vez veía ingredientes frescos. Cada mañana, al levantarse, la vista de su reflejo en el espejo del baño, con sus ojeras profundas y la tristeza en la mirada, era un recordatorio brutal de la mujer que había sido y la que era ahora. La Clara de antes, la esposa de Javier Valdés, un empresario inmobiliario de renombre, había vivido en una mansión con jardines cuidados, había viajado por el mundo, había sido la anfitriona de fiestas que acaparaban las portadas de las revistas de sociedad. Ahora, la Clara de hoy, a duras penas podía permitirse un café instantáneo. La humillación no solo residía en su precariedad, sino en las miradas, los susurros, la condescendencia que recibía. En la calle, en el supermercado, incluso en el parque, se cruzaba con antiguas amigas de Javier, mujeres que antes la saludaban con efusivas sonrisas. Ahora, sus ojos se ensanchaban al verla, sus labios se curvaban en una mueca de falsa compasión, y sus susurros se elevaban lo suficiente como para que Clara escuchara frases como «Pobre Clara, no se recuperó del divorcio», o «Tan trágico lo del acuerdo, ¿verdad? No le quedó nada». Cada comentario era una puñalada,
Cada mirada, un dardo. Un día, mientras esperaba el autobús, una antigua conocida, Fabiola, pasó en su reluciente auto deportivo. Bajó la ventanilla, su rostro maquillado con excesiva perfección. «Clara, ¿pero qué haces aquí? ¿No tienes chofer? ¿Qué vida tan simple llevas ahora? Me da tanta pena, de verdad. Javier siempre dijo que no tenías nada propio, que todo era de él. Supongo que tenía razón». La risa hueca de Fabiola, cargada de malicia, se clavó en el pecho de Clara. Sintió las mejillas arder. Un nudo se le formó en la garganta y las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Solo pudo asentir, inmovilizada, mientras el auto de Fabiola se alejaba, dejando tras de sí un rastro de humillación y el eco de la crueldad. Este tipo de encuentros eran frecuentes, cada uno desgastándola un poco más, reforzando la narrativa de su fracaso y su insignificancia. Lo que nadie, ni siquiera Javier, había valorado en Clara, era su excepcional sensibilidad artística y un conocimiento enciclopédico de la gemología y la historia de la joyería. Desde niña, su madre, una mujer sencilla pero con un gusto exquisito, le había enseñado a distinguir la calidad de una gema, a apreciar el trabajo de un orfebre, a entender la historia que se escondía detrás de cada pieza. Pasaba horas dibujando diseños intrincados en cuadernos, imaginando combinaciones de metales y piedras, soñando con crear belleza. Durante su matrimonio, Javier, con su mentalidad pragmática y su obsesión por lo funcional y rentable, había descartado esa pasión como un pasatiempo infantil o una pérdida de tiempo. Clara, concéntrate en organizar la casa, en nuestras finanzas. Esas piedras brillantes no te darán de comer, solía decir con una sonrisa condescendiente, mientras sus ojos se clavaban en los números de sus inversiones. Ella, deseosa de su aprobación, había enterrado lentamente ese talento, relegándolo a las páginas polvorientas de viejos cuadernos. Sin embargo, en la quietud de su soledad actual, ese conocimiento, esa chispa creativa, ardía bajo las cenizas, un tesoro intacto, esperando su momento para resurgir. El impacto de esta habilidad en su vida pasada había sido nulo, ignorado, pero en su presente desolado se convertiría en su ancla, su brújula, su salvación. La gente que la conocía, incluso las mujeres de la alta sociedad que se codeaban con Javier, la veían como un accesorio más del magnate, una mujer bonita pero sin sustancia, un florero sin aroma. Nunca imaginaron la profundidad de su intelecto, la pasión que latía en su corazón por el arte de la joyería, o la memoria prodigiosa que poseía para recordar cada detalle de la gema más rara o el orfebre más desconocido. Cada decisión, cada preocupación, cada sentimiento, cada observación, cada duda en el proceso de su transformación no eran efímeros, sino que se desplegaban en su mente como pergaminos interminables. ¿Cómo es posible que Javier me haya hecho esto? ¿Cómo pudo mentirme así sobre la procedencia de las joyas de mi madre? ¿Acaso todo en nuestro matrimonio fue una farsa, un mero cálculo frío de intereses? Sus pensamientos se arremolinaban, una mezcla de dolor punzante y una rabia incandescente que la quemaba por dentro. Recordaba las palabras de su madre, grabadas a fuego en su memoria, sobre la importancia de la dignidad y la verdad, y sentía la vergüenza de haber permitido que la pisotearan. La idea de que ese collar, una pieza tan íntima, tan cargada de amor y recuerdos de su propia madre, ahora adornara el cuello de Valeria, la amante de Javier, le provocaba náuseas, una sensación de profanación. Pero, ¿y si esto es una oportunidad?, se preguntó una noche, mientras miraba las estrellas desde su pequeña ventana, el corazón latiéndole con una extraña mezcla de miedo y una incipiente esperanza. La injusticia, la humillación, el despojo, ¿podrían ser el catalizador para desenterrar a la Clara que había estado enterrada bajo años de conformidad y expectativas ajenas? Una oleada de determinación, fría y acerada,
La recorrió. No, no me quedaré en este rincón de tristeza. No permitiré que la versión de Javier sea la única verdad. Tengo que demostrar que soy más que la ex esposa fracasada. Debo honrar la memoria de mi madre y la verdad de lo que pasó. Su mente empezó a trazar líneas, a conectar puntos, a idear un plan, no solo de recuperación material, sino de reivindicación de su propia existencia. Sentía el peso de la responsabilidad, no solo consigo misma, sino con el recuerdo de su madre, cuya joya había sido tan cruelmente deshonrada. El miedo era un compañero constante, un nudo en el estómago, pero la indignación, la furia por la desfachatez de Javier, era un fuego más potente que lo consumía, alimentando su voluntad inquebrantable de luchar. La vida de Clara se había reducido a una rutina monótona, un engranaje más en la gran máquina de la indiferencia. Cada mañana, el agrio olor a café recalentado en el termo de plástico era su única compañía mientras se preparaba para otra jornada de trabajos temporales. No había variedad ni espontaneidad, solo la repetición constante de tareas tediosas. Limpiaba oficinas desiertas, donde los ecos de las vidas ajenas resonaban más fuerte que la suya propia. Pasaba horas doblando ropa en una lavandería industrial, el zumbido de las máquinas, un mantra sordo que ahogaba sus pensamientos. A veces, trabajaba en un pequeño supermercado de barrio, donde el tintineo de la caja registradora marcaba el compás de su tiempo. Cada interacción era un recordatorio constante de su estatus. En la limpieza de oficinas, los supervisores la miraban por encima del hombro, sus palabras cortantes como si su propia presencia fuera una molestia. «Clara, ¿terminaste de pulir ese escritorio? No quiero ver ni una mota de polvo», le espetaba un supervisor, un hombre de mediana edad con un aire de superioridad, mientras se cruzaba de brazos observándola con desinterés. Clara sentía el ardor en sus mejillas, el calor de la vergüenza subiendo por su cuello, pero solo asentía, sus ojos clavados en la superficie que pulía, deseando con toda su alma desaparecer. En la lavandería, sus compañeras, mujeres curtidas por el trabajo, la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Pobre chica, con la vida que llevaba antes, ¿cómo habrá terminado aquí? Escuchó una vez, un susurro que, aunque no iba dirigido a ella, le llegó al alma. Sus manos, ya agrietadas por el agua y los químicos, apretaron la tela húmeda, un dolor físico que se sumaba al emocional. El monólogo interno de Clara era un lamento silencioso. ¿Es esta la vida que merezco? ¿Es este el precio por haber amado a un hombre sin escrúpulos? ¿Dónde quedó la mujer que soñaba, que creaba, que sentía que podía con el mundo? La monotonía era un castigo, el desprecio una tortura lenta pero constante. Se sentía como una hoja a la deriva, en un mar de indiferencia, cada día más hundida, más sola. La atmósfera de su pasado, la opulencia de la mansión de Javier, era ahora un fantasma que la perseguía. Recordaba los techos altos, los suelos de mármol frío, el suave brillo de las arañas de cristal, el jardín, un vergel exuberante, donde los jazmines perfumaban el aire en las noches de verano. Su antigua habitación, un santuario de seda y terciopelo, con un gran ventanal que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. Contrastaba brutalmente con el espacio reducido y el aire viciado de su actual apartamento. Cada detalle de su pasado lujo era un puñal, acentuando la crueldad de su presente, la magnitud de la injusticia que había sufrido. Se sentía como una princesa desterrada, despojada de su corona y su reino, arrojada a un mundo que no la reconocía. El golpe final, la bofetada helada que la sacó del letargo de la resignación, ocurrió una tarde de otoño. Clara, trabajando en el supermercado, reponiendo latas en una estantería, oyó un murmullo de emoción en la entrada. Levantó la vista y vio a Javier Valdés y Valeria, su nueva esposa, entrando. Vestidos con la perfección que solo la riqueza puede comprar, parecían sacados de una revista de moda.
Valeria, con su melena rubia y una sonrisa tan artificial como sus labios, llevaba un vestido de diseñador que se ajustaba a su figura delgada. Y ahí estaba, brillando en su cuello, con una desfachatez obscena, el collar de esmeraldas y diamantes que había sido de la madre de Clara. Una pieza única, con un broche tallado en forma de orquídea, un diseño singular que la madre de Clara había mandado hacer para su 25º aniversario de bodas, y que, tras su muerte, Clara había atesorado como su más preciado recuerdo. El corazón de Clara dio un vuelco, un golpe seco que resonó en sus oídos. El aire se le escapó de los pulmones. Sus manos, que sostenían una lata de tomate, se paralizaron. La incredulidad se transformó en una furia helada que le corrió por las venas. Sus ojos se clavaron en la joya, luego en Valeria, luego en Javier, quien la miró con una expresión de fugaz sorpresa que rápidamente se transformó en una de irritación y desprecio. ¡Es mi collar! La voz de Clara salió ronca, apenas un susurro, pero cargado de la fuerza de 1000 volcanes. Dio un paso adelante, el atrevimiento inesperado. Javier, molesto por la interrupción y la escena, se giró hacia ella, su rostro una máscara de desdén. «Clara, por favor, ¿no tienes ya suficiente con tu situación? Deja de hacer el ridículo. Es un collar que le compré a Valeria. Un diseño exclusivo. No es tuyo». Su voz era fría, cortante, cada palabra un puñal. Valeria, por su parte, se rió, una risa hueca y cruel. «Cariño, ¿quién es esta señora tan dramática? Se ve que necesita un psiquiatra». Luego se acercó a Clara, su mirada llena de desprecio, y susurró: «Supera ya que perdiste, perdedora». Clara sintió que el mundo se caía a pedazos a su alrededor. El peso de la injusticia la oprimió. El desprecio de Javier, la burla de Valeria, la humillación pública, todo se cernió sobre ella. Sus manos temblaban, no solo por la rabia, sino por la conmoción. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo amenazaron con desbordarse. La gente del supermercado comenzó a mirar, algunos con curiosidad, otros con desaprobación. Clara se sentía expuesta, desnuda, su dolor exhibido para todos. «¿Cómo pudo ser tan cruel?», pensó, su mente en un torbellino. «No solo me quitó todo, sino que ahora se burla de mi dolor. Profana el recuerdo de mi madre de la manera más cruel». Pero en medio de la humillación, algo cambió. Un pequeño, casi imperceptible, clic en su mente. Javier había dicho: «un diseño exclusivo. No es tuyo». Pero Clara sabía, con una certeza visceral, que ese collar era el de su madre. Recordaba cada detalle, el leve rasguño en uno de los diamantes más pequeños, la forma única de las incrustaciones de esmeraldas, la artesanía particular del broche. Su madre había hablado de ello, de cómo el joyero había cometido un pequeño error al pulir esa gema, un defecto que la hacía única e irreemplazable. Javier lo ignoraba. Javier siempre había ignorado los detalles. Ese pequeño defecto, esa imperfección, se convirtió en la semilla del cambio, el hilo de Ariadna. «Él no sabe que yo sé. Él no sabe lo que perdió cuando me subestimó», pensó Clara, una chispa fría de determinación encendiéndose en sus ojos. No era solo el collar, era el principio, la punta de un iceberg de verdades y mentiras que Javier había construido. En ese instante, la incredulidad dio paso a una resolución férrea. «Me ha subestimado por última vez. Esto no es solo por las joyas, es por mi dignidad, por la memoria de mi madre, por mi propia existencia». La chispa de esperanza se convirtió en una llama, débil al principio, pero creciendo con cada latido de su corazón. «Demostraré que no soy una perdedora. Demostraré que no estoy sola. Demostraré que el verdadero valor no se mide en joyas o en dinero, sino en la verdad y en la fuerza para luchar por ella». Su mente, que antes era un desierto, ahora se llenaba de planes, estrategias, ideas, un torbellino de pensamientos que la impulsaba hacia adelante.
hacia una vindicación que sería tan ruidosa como el silencio de su anterior sufrimiento. Los días posteriores al incidente en el supermercado fueron un torbellino de actividad silenciosa para Clara. No hubo lamentos, no hubo desesperación. La humillación se había transformado en una energía fría, una determinación acerada. Su pequeño apartamento, antes un refugio para su pena, se convirtió en su cuartel general. Lo primero fue la investigación. Clara sabía que su madre había sido meticulosa con sus pertenencias. Tenía que haber un registro, un certificado, algo que probara la autenticidad y la procedencia del collar. Empezó visitando tiendas de antigüedades y joyerías antiguas, no buscando las joyas, sino buscando registros. El polvo de viejos archivos se pegaba a sus dedos mientras revisaba libros contables manuales de joyeros que ya no existían. El zumbido de su vieja computadora portátil, que apenas se encendía, era el sonido de fondo de sus noches en vela. Buscó en foros de gemología, en bases de datos de subastas históricas, en cualquier rincón digital donde pudiera encontrar una pista sobre la autenticidad y el origen de esa pieza única. Recordaba a su madre describiendo la visita al taller del maestro joyero que había diseñado el collar, un artesano casi olvidado. Era como buscar una aguja en un pajar, pero cada fragmento de información, por pequeño que fuera, la impulsaba a seguir. El entrenamiento fue lo más agotador. Clara, con su talento innato para el diseño y la gemología, decidió que no solo recuperaría el collar, sino que crearía su propia marca, su propio legado. Necesitaba dominar el oficio, no solo en teoría, sino en la práctica. Se inscribió en un curso nocturno de orfebrería en un pequeño taller comunitario. Las horas de práctica eran agotadoras. Sus manos, ya acostumbradas a la aspereza de la limpieza, ahora se quemaban con el soplete, se cortaban con las herramientas afiladas, se cubrían de esmeril y limadura de metales. Hubo momentos de frustración en los que el metal no tomaba la forma deseada, en los que las piedras no encajaban, en los que sentía que su talento era una fantasía inalcanzable. Esto es demasiado difícil. Soy una fracasada. Javier tenía razón, murmuraba una noche, las lágrimas de agotamiento empañándole los ojos mientras un diseño se arruinaba. El aroma del café nocturno la mantenía despierta, el zumbido constante de los equipos del taller, una sinfonía de perseverancia. Pero cada pequeña victoria, cada pieza que finalmente tomaba forma bajo sus dedos, era una inyección de euforia, una confirmación de su potencial. Se pasaba noches enteras dibujando bocetos, estudiando el brillo de las piedras, la forma en que la luz jugaba con los metales. Aprendió a identificar cada gema, cada corte, cada imperfección que la hacía única. La recolección de pruebas para el collar fue la parte más delicada. No podía simplemente decir que era suyo, necesitaba pruebas irrefutables. Recordó que su madre solía documentar todo. Después de días de búsqueda frenética en el pequeño trastero de su apartamento, entre cajas polvorientas de recuerdos de la infancia, encontró un álbum de fotos antiguo y una pequeña caja de madera. Dentro, un certificado de autenticidad del collar, con la firma del joyero y una descripción detallada de la pieza, incluyendo la mención del defecto en el diamante menor. También encontró una carta de su madre a su padre, donde describía el collar como la pieza de nuestra historia, y varias fotos en las que su madre lo usaba en diferentes eventos, con fechas y lugares. Eran pruebas contundentes, una cadena de custodia emocional e histórica. Se sentía como una detective, desenterrando secretos que habían permanecido ocultos, esperando su momento para brillar. Su monólogo interno no cesaba. Cada avance, cada obstáculo, cada descubrimiento era analizado y reevaluado. ¿Cómo puedo usar este certificado sin que Javier lo desacredite? ¿Debo involucrar a un abogado ahora o esperar a tener más elementos? Se preguntaba mientras sus dedos trazaban líneas en un cuaderno, diagramas de estrategia legal y empresarial. Si empiezo mi negocio de joyería,
¿Cómo puedo diferenciarme en un mercado tan saturado? Mi capital es nulo, mi nombre, mancillado. Los momentos de desesperación se entremezclaban con destellos de genialidad. La imperfección del diamante, eso es clave. Solo yo y mi madre lo sabíamos. Podría ser el detonante. La soledad era su compañera, pero ya no era opresiva. Se había convertido en un santuario para su pensamiento, un laboratorio para su reinvención. En su ascenso desde las cenizas, Clara se dio cuenta de que no podía luchar sola contra la maquinaria de Javier. Necesitaba aliados, personas que creyeran en ella, que aportaran lo que ella carecía. El primer y más importante fue don Rafael, el anciano y reputado joyero que había trabajado con su madre décadas atrás. Clara lo encontró en su pequeña y discreta joyería en un callejón olvidado del centro histórico. Don Rafael, con sus lentes de montura fina y sus manos rugosas por el metal, la recibió con una mirada de curiosidad. Al principio era escéptico. Clara, la hija de Elara, no la reconocía. ¿Joyería? ¿Después de tanto tiempo? Clara le mostró los diseños de su madre, las fotos del collar, el certificado de autenticidad y, finalmente, sus propios bocetos. Don Rafael se sentó. Su expresión de duda se transformó en una de asombro. Sus dedos recorrieron los diseños de Clara con una reverencia casi religiosa. Esto tiene el toque de tu madre, y el tuyo, que es único. Hay algo en tus líneas, en tu forma de entender la gema, que es extraordinario. Tu padre, que en paz descanse, era un hombre bueno, pero un completo neófito en el arte de la joyería. Él no veía esto. Las palabras de don Rafael fueron como un bálsamo para el alma de Clara. Era la primera vez en años que alguien reconocía su talento. Le contó su historia, la traición de Javier, la humillación. Don Rafael, con una profunda tristeza en sus ojos, asintió. Sabía que ese hombre no era bueno, pero esto es abominable. Te ayudaré, Clara, por la memoria de tu madre, y porque el talento como el tuyo no puede permanecer oculto. Mi taller es tuyo. Mi conocimiento, también. Don Rafael se convirtió en su mentor, enseñándole los secretos del oficio, los atajos, las complejidades de trabajar con metales preciosos y gemas. Sus conversaciones, largas y profundas, no solo giraban en torno a la joyería, sino a la vida, la perseverancia y la verdadera belleza. La segunda aliada crucial fue Sofía Rivas, una joven abogada recién graduada, brillante y audaz, especializada en derecho de propiedad intelectual y mercantil. Clara la encontró por recomendación de don Rafael, quien la conocía por su trabajo en casos de falsificación de arte. Sofía, con una energía inagotable y una mente tan aguda como un bisturí, escuchó la historia de Clara con una intensidad palpable. Señorita Castillo, esto es mucho más que un caso de joyería. Esto es un caso de identidad, de propiedad moral, de calumnia. Es complejo, pero tenemos un precedente en casos de herencia y bienes con valor sentimental. Podemos ganar. Sus palabras, llenas de seguridad, infundieron en Clara una confianza que no sabía que necesitaba. Sofía se dedicó al caso con una pasión que superaba el mero deber profesional. Pasaron horas en su pequeña oficina, rodeadas de libros de leyes y documentos. Sofía desentrañaba la maraña legal, identificando cada resquicio, cada punto débil en la armadura de Javier. Hablaron de estrategias, de posibles acciones legales, de cómo proteger la incipiente marca de Clara y de cómo la humillación pública podía ser revertida para jugar a su favor. Necesitamos una estrategia que no solo le gane un juicio, sino que le devuelva su nombre y la exponga a él, argumentó Sofía, su mirada brillando con la emoción de la batalla. Las largas conversaciones entre ellas, llenas de análisis y risas compartidas, forjaron una amistad profunda, una alianza basada en la confianza mutua y un deseo compartido de justicia. La tercera aliada fue Camila, una joven talentosa en marketing digital que Clara conoció en una feria de diseño de artesanías.
Camila, con sus gafas de pasta y una habilidad innata para las redes sociales, se enamoró de la historia de Clara y la belleza de sus diseños. Clara, tu historia es oro puro. Tu arte es increíble. Necesitamos un storytelling que resuene con la gente, que muestre tu autenticidad, tu lucha, tu renacimiento. Tu marca no es solo joyería, es una narración. Camila le ayudó a crear un portafolio digital, a lanzar una cuenta de Instagram y una página web sencilla, a conectar con influencers y bloggers de moda que valoraban el arte genuino y las historias de superación. El diálogo entre ellas era vibrante, lleno de ideas creativas y entusiasmo. ¿Y si hacemos una campaña de expectativa con solo un pequeño adelanto de la pieza central que te representa?, sugería Camila con los ojos brillantes. «Me encanta», respondía Clara, sintiendo que un nuevo mundo se abría ante ella. Así, Clara, don Rafael, Sofía y Camila formaron un equipo formidable, tejiendo una red de talento y lealtad que no solo buscaría la justicia, sino que construiría un imperio desde los escombros de una vida destrozada. Mientras Clara, con sus aliados, construía meticulosamente su estrategia y su nuevo camino, la tensión en el mundo de Javier Valdés comenzó a escalar. Los susurros de los pasillos, antes llenos de adulación, comenzaron a cambiar de tono. La reputación de Valeria, a quien le encantaba ostentar el collar de esmeraldas y diamantes en cada evento social, comenzó a generar más curiosidad que admiración. Corrió el rumor de que el collar, de un diseño tan particular, tenía una historia y una dueña anterior. Javier, con su oído para los chismes, notó que las miradas sobre Valeria no eran siempre de envidia, sino a veces de duda, de una incomodidad silenciosa. Esto lo irritaba profundamente. Su obsesión por la imagen perfecta de su nueva vida se veía amenazada. Una tarde, mientras Clara estaba en el taller de don Rafael, el teléfono de este último sonó. Era una llamada de la recepcionista de Javier. «El señor Valdés desea saber si la señorita Castillo ha estado consultando a algún abogado. Es una simple pregunta, pero el señor Valdés está muy interesado en su respuesta». La voz al otro lado de la línea era condescendiente y amenazante. Don Rafael, con una calma forjada por años, simplemente respondió: «El taller del señor Rafael está a disposición de todos los artistas y clientes que lo requieran. Mis asuntos son privados». Colgó. Clara sintió un escalofrío. «Está investigando», pensó, su corazón latiendo con fuerza. Pero ya no era un miedo paralizante. Era la adrenalina que precedía a la batalla. Su monólogo interno se activó. ¿Qué tan cerca estamos de que descubra todo? «Está asustado. Debo ser más cautelosa, pero también más audaz. La estrategia de la revelación gradual está funcionando». Se reafirmaba en su determinación. Días después, una carta llegó al pequeño apartamento de Clara. Era de un bufete de abogados de Javier. Una notificación legal formal, una amenaza velada. Alegaban acoso y difamación por parte de Clara, basándose en los rumores que ella supuestamente había esparcido sobre la propiedad del collar. La carta era un intento de silenciarla, de intimidarla para que abandonara cualquier acción. Clara sintió una punzada de miedo inicial, un nudo en el estómago. Javier estaba elevando la apuesta, pero luego una risa amarga escapó de sus labios. «¿Difamación?» «La verdad no es difamación, Javier», pensó. Llamó a Sofía. «Es una buena señal, Clara. Significa que le estamos tocando la fibra. Su miedo se está convirtiendo en agresión. Necesita que creas que puedes perderlo todo de nuevo». Sofía le explicó cómo responder a la carta, transformando la amenaza en una ventaja. Javier, por su parte, comenzó a mostrar signos de desesperación. Sus reuniones se volvieron más tensas. Sus socios notaban su irritabilidad. La obsesión por el collar y la persistencia de los rumores sobre su origen lo estaban consumiendo. Incluso su relación con Valeria
comenzó a deteriorarse. Ella, cansada de la atención negativa que la joya le traía, le reprochaba. «Javier, ese collar nos está trayendo problemas. ¿No puedes simplemente deshacerte de él? Hay millones de joyas más bonitas en el mundo». Él, furioso, le gritaba. «No puedes entender. Esa joya representa mi triunfo sobre Clara, sobre su miseria. No me la quitará». La paranoia se apoderó de él, haciéndole tomar decisiones impulsivas y erráticas. La tensión no solo era externa, se estaba carcomiendo desde dentro. Clara, lejos de la opulencia, pero con una claridad mental cada vez mayor, sentía que se acercaba el momento. Cada ataque de Javier era una confirmación de su creciente debilidad, una señal de que el telón estaba a punto de levantarse para el acto final. El día de la vindicación llegó con la majestuosidad de un evento cuidadosamente orquestado. No era una simple junta, ni un encuentro social trivial. Era la gala anual de la Fundación de Artes y Joyería, un evento de caridad al que asistía lo más granado de la alta sociedad, coleccionistas, críticos y, por supuesto, la prensa. Era el lugar perfecto para el golpe maestro de Clara. El gran salón del Palacio de Exposiciones brillaba con una luz dorada, reflejada en los candelabros de cristal y las obras de arte que adornaban las paredes. Mesas redondas cubiertas de lino impoluto esperaban a los comensales, y un suave murmullo de conversaciones elevadas llenaba el aire, mezclándose con la música de una orquesta de cámara. Javier Valdés y Valeria, con sus rostros tensos bajo las sonrisas forzadas, se encontraban en una de las mesas principales, intentando mantener las apariencias. Valeria, para gran alivio de Javier, no llevaba el polémico collar, optando por una tiara de diamantes que Javier le había comprado recientemente, una compra impulsiva para sofocar los rumores. La tensión alcanzó su clímax cuando la presentadora del evento anunció: «Y ahora tenemos el honor de presentar la colección Resurgir, la primera línea de joyas de una diseñadora emergente, cuya historia de resiliencia y creatividad ha cautivado al mundo del arte. Recibamos con un aplauso a Clara Castillo». Un silencio expectante llenó la sala. Las luces se atenuaron y un foco se posó en la entrada. Clara apareció, radiante, con un vestido sencillo pero elegantísimo, diseñado por una joven promesa de la moda que Camila había conectado con ella. Su cabello, ahora cuidado y con sutiles reflejos dorados, enmarcaba un rostro sereno, con una sonrisa tranquila, pero ojos que brillaban con una luz de triunfo que no era soberbia, sino la calma de la justicia. No llevaba grandes joyas, solo unos discretos pendientes que destacaban la pureza de su rostro. Caminó con una confianza que nunca antes había poseído, cada paso una declaración. La sala estalló en aplausos, algunos curiosos, otros genuinos, pues su historia ya se había filtrado en los círculos del arte y la sociedad, tejida por la hábil mano de Camila. Javier, al verla, sintió que el champán se le convertía en ácido en el estómago. Su mandíbula se tensó hasta el punto de doler. Su rostro se puso pálido, casi cerúleo, mientras intentaba articular una palabra, un insulto, pero su voz se ahogó en su propia garganta. Valeria, a su lado, lo miró con una mezcla de sorpresa, incredulidad y una envidia amarga, al ver a la Clara que había despreciado, de pie, brillando con una luz propia que ella nunca podría emular. Clara subió al escenario, las luces iluminando su figura. Un proyector detrás de ella mostró imágenes de su colección, piezas de joyería exquisitas, con diseños que evocaban la naturaleza, la resiliencia, la fuerza de la vida. Cada joya era un testimonio de su talento, de su dolor transformado en belleza. La sala murmuraba con admiración. «Buenas noches a todos», comenzó Clara, su voz clara y firme, resonando en el micrófono. «Esta colección, Resurgir, es un homenaje a la belleza que emerge de las cenizas, a la fuerza que encontramos cuando creemos que ya no queda nada. Cada pieza cuenta una historia de superación.
Y entonces hizo su jugada maestra. Esta noche también quiero compartir una historia personal, una historia de valor. La joya más importante que he diseñado aún no ha sido exhibida. Es una pieza que me conecta con mi pasado, con mi madre, y con una verdad que creí perdida. Una joya única, con un broche en forma de orquídea, y, en uno de sus diamantes, un detalle tan ínfimo, tan particular, que solo su creador y su verdadera dueña lo reconocerían. Las pantallas mostraron una imagen ampliada del certificado de autenticidad del collar de su madre, incluyendo la mención del defecto en el diamante. Luego, una serie de fotos, su madre luciendo el collar, ella misma con el collar en su boda con Javier. Finalmente, una imagen de Valeria usándolo en la gala anterior, una imagen que Camila había filtrado estratégicamente a la prensa. La sala estalló en un clamor de sorpresa y conmoción. Los murmullos se hicieron gritos. Los flashes de las cámaras, que antes se enfocaban en las joyas, ahora apuntaban directamente a Javier y Valeria. La verdad, expuesta con tal precisión, era innegable. Javier se levantó de golpe, la silla cayendo ruidosamente detrás de él. Su rostro, antes pálido, ahora estaba inyectado en sangre. Su boca temblaba incontrolablemente, sus ojos desorbitados por la furia y el pánico. «¡Esto es un montaje! ¡Una farsa! ¡Ella miente!», gritó, su voz estridente, rompiendo la elegancia de la noche. Su negación desesperada solo sirvió para hundirlo más. Comenzó a sudar profusamente. Su traje impecable de repente se veía arrugado y húmedo. Intentó señalar a Clara, a la pantalla, pero sus manos temblaban tanto que no podía coordinar sus movimientos. Valeria, a su lado, estaba congelada, su sonrisa de plástico desmoronándose en una mueca de horror. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas de rabia y vergüenza, se clavaron en la pantalla, luego en el rostro impasible de Clara. Se puso de pie, su tiara de diamantes brillando irónicamente, y salió corriendo del salón, incapaz de soportar la humillación. Los accionistas e inversionistas, muchos de los cuales conocían la historia del matrimonio de Javier y Clara, y que habían dudado de la integridad de Javier, se levantaron. Las voces de indignación llenaron la sala. «¡Devuélvele lo que es suyo! ¡Estafador! ¡Vergüenza!», se escuchaba por todas partes. Don Rafael, de pie junto a un grupo de joyeros, asintió con una sonrisa de satisfacción. Sofía, mezclada entre los invitados, observaba con una calma profesional, lista para cualquier acción legal. Clara, en medio del caos, levantó una mano, y el silencio, lento pero inexorable, volvió. Su voz, tranquila pero cargada de autoridad, llenó el espacio. Como comprenderán, esta pieza, que para mí tiene un valor incalculable, no es solo una joya. Es el símbolo de una historia de despojo y de una promesa incumplida. Y es, a la vez, el emblema de mi propia resurrección. Por eso, al final de esta gala, en una subasta privada, ofreceré una única oportunidad. La oportunidad de adquirir el diseño original del collar de mi madre, recreado con el mismo amor y la misma perfección, pero con un toque moderno y personal. El precio de salida será el doble de su valor de mercado original. Sus palabras concisas y firmes dejaban claro que no buscaba la joya en sí, sino una vindicación mucho más profunda. La dinámica de poder se había invertido de golpe. Javier ya no era el predador, era la presa, acorralada, humillada, expuesta ante el mundo que antes lo reverenciaba. Y el inicio de su caída se selló con el silencio ensordecedor que siguió a las palabras de Clara, un silencio que lo condenaba más que cualquier grito. La caída de Javier Valdés fue estruendosa, un eco reverberante de la humillación que él mismo había infligido. Al día siguiente, los periódicos no solo destacaban la colección Resurgir de Clara Castillo, sino que se deleitaban con la noticia del escándalo de las joyas y la reacción de Javier. Las imágenes de su rostro lívido y su intento patético de negación
se convirtieron en virales. El título, El doble pago del honor, de esposa abandonada a reina de la joyería, acaparaba las portadas, contrastando la elegancia de Clara con la vulgaridad de Javier. Las ramificaciones legales y sociales se precipitaron como una avalancha. Los socios de Javier, al ver el escarnio público y la evidente prueba de su deshonestidad, comenzaron a retirarle su apoyo. Los bancos, que antes le ofrecían créditos con lazos rojos, ahora auditaban sus cuentas con microscopio. Surgieron preguntas sobre la procedencia de su fortuna, alimentadas por la revelación de Clara. Su empresa inmobiliaria, antes un pilar de la ciudad, comenzó a perder contratos y clientes. La reputación de Javier, construida sobre el engaño, se desmoronó. Valeria, la nueva esposa, fue la primera en abandonarlo. Cansada del escándalo y el escarnio público, y con la vergüenza de haber sido expuesta como cómplice de un robo de joyas, presentó una demanda de divorcio exprés. No quería ser asociada con un hombre cuya imagen estaba por los suelos. La prensa capturó la imagen de Valeria saliendo de la mansión, cargada de maletas, sin siquiera mirar atrás. La misma superficialidad que la atrajo a Javier, la alejó cuando el brillo de su dinero se opacó. Los amigos de la élite de Javier, que antes lo rodeaban, ahora evitaban su mirada en los clubes y eventos. Sus llamadas no eran respondidas. Pasó de ser el anfitrión deseado a un paria social, confinado a las 4 paredes de su mansión, que ahora parecía una jaula dorada. La caída económica fue implacable. Las investigaciones revelaron irregularidades en sus negocios, conexiones con esquemas de blanqueo y evasión fiscal. Aunque no se le imputaron cargos de prisión por las joyas, la presión social y la ruina financiera lo aplastaron. Tuvo que vender su mansión a un precio irrisorio. Sus coches de lujo fueron embargados. Los detalles de su degradación eran públicos. Fotos de él, demacrado, en los tribunales por deudas, intentando vender sus últimas propiedades. El mundo que lo había reverenciado, ahora lo despreciaba, y la ironía era que la joya que había negado a Clara se convirtió en el detonante de su ruina. Su caída fue tan completa que para muchos fue un castigo más severo que cualquier pena de prisión, ya que perdió lo que más valoraba, su estatus y su imagen. Con el camino despejado y el nombre de su madre reivindicado, Clara Castillo experimentó un triunfo que superó todas las expectativas. Su colección Resurgir se convirtió en un fenómeno. No solo el diseño del collar de la orquídea, su reinterpretación de la joya de su madre, que fue subastada por un precio astronómico a un coleccionista anónimo y luego donada a un museo, sino todas sus creaciones, que hablaban de esperanza, resiliencia y la belleza inherente a la imperfección. De la noche a la mañana, Clara se transformó en una diseñadora de joyas de renombre internacional. Su marca, Clara Castillo Joyas, no era solo sinónimo de lujo, sino de autenticidad y una historia de superación conmovedora. Coleccionistas y celebridades la buscaban, no solo por sus diseños únicos, sino por el alma que ponía en cada pieza. Su estatus profesional se elevó a cotas inimaginables. Abrió su propia boutique de alta costura en el corazón de la ciudad, un espacio donde la luz natural bañaba sus creaciones, un contraste rotundo con su antiguo cubículo de archivo o las oficinas que solía limpiar. Su riqueza, ahora considerable, no la transformó en una ostentadora. Se compró un apartamento luminoso y elegante, pero conservó la sencillez de sus raíces, llenando el espacio con arte, libros y herramientas de su oficio, un santuario de creatividad y paz interior. La sanación emocional fue lo más profundo de su triunfo. Las noches sin sueño dieron paso a un descanso reparador. Las lágrimas de tristeza se reemplazaron por las de gratitud y alegría. El nudo en la garganta desapareció, y su voz, que una vez fue un susurro, ahora resonaba con confianza y serenidad. El impacto en su familia, aunque pequeña, fue inmenso. Su hermana menor, que vivía en una constante precariedad,
pudo finalmente acceder a una educación de calidad y a un futuro prometedor gracias al apoyo de Clara. La salud de su madre, simbólicamente, al honrar su legado y la joya que la conectaba con ella, se sentía restaurada en el alma de Clara, permitiéndole finalmente procesar el duelo de su pérdida con un sentido de plenitud y orgullo. La filantropía se convirtió en una parte integral de su vida. Estableció la Fundación Elara, en honor a su madre, dedicada a fomentar el talento de jóvenes diseñadores de joyería sin recursos, ofreciéndoles becas, mentorías, con la ayuda de don Rafael y un espacio para desarrollar sus habilidades. Creó programas de empoderamiento para mujeres que habían sufrido violencia económica o emocional, ayudándolas a reconstruir sus vidas a través del arte y el emprendimiento. Su legado no era solo la joyería, era la inspiración, la oportunidad, la prueba viviente de que el dolor puede transformarse en propósito. Los reencuentros significativos fueron conmovedores. Un día, en la entrada de su boutique, mientras saludaba a los clientes, vio a Fabiola, la antigua conocida que la había humillado en la parada del autobús. Fabiola, visiblemente nerviosa, se acercó, su rostro marcado por el arrepentimiento. «Clara, yo... no sé qué decir. Fui una estúpida, tan superficial. Lo siento mucho, de verdad». Sus ojos, antes llenos de malicia, ahora estaban empañados de lágrimas genuinas. Clara le dedicó una sonrisa amable. «Fabiola, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». La gracia de Clara fue un shock para Fabiola, quien esperaba un reproche. Otro reencuentro ocurrió en una subasta benéfica. Un caballero mayor se le acercó, era el examigo de Javier, el que solía ignorarla en las fiestas. «Señorita Castillo, es un honor. Javier siempre fue un hombre de negocios. Nunca vio el verdadero valor de las cosas. Yo lamento no haberlo visto tampoco. Usted es la prueba viviente de que el arte y la verdad siempre prevalecen». Su voz era de admiración sincera. La paz interior de Clara era palpable, su brillo genuino. No había rencor en su corazón, solo la satisfacción silenciosa de haber demostrado su valía, no a ellos, sino a sí misma. Así, mi querido amigo, la historia de Clara Castillo se grabó en el corazón de la ciudad, y más allá. Fue una sinfonía de resistencia, un manifiesto de la dignidad humana que se niega a ser quebrada. El mensaje de su vida resuena con una claridad cristalina. El verdadero valor de una persona no reside en las posesiones materiales que puede acumular, ni en la aprobación de una sociedad superficial, sino en la autenticidad de su ser, en la pureza de su alma y en la inquebrantable determinación de defender su verdad. Clara nos enseñó que la compasión, incluso para aquellos que nos hirieron, es la máxima forma de fortaleza. Que la perseverancia, incluso en los momentos más oscuros, es la brújula que nos guía hacia la luz, y que la integridad, como la más rara de las gemas, brilla con una intensidad que ninguna fortuna puede comprar. Su legado, más allá de las joyas que creó, fue la esperanza que encendió en tantos corazones, demostrando que de las cenizas de la adversidad puede nacer la belleza más radiante, y que la justicia, con paciencia y valentía, siempre encuentra su camino. El doble pago no fue solo monetario, aunque Javier se vio forzado a adquirir algunas de las joyas de la colección Resurgir en una subasta privada para intentar salvar una parte de su negocio que dependía de la imagen. El verdadero doble pago fue la restauración de su dignidad, el florecimiento de su talento, la paz que encontró y la admiración genuina de un mundo que al principio la había desechado. Clara Castillo, la mujer que lo perdió todo, se había convertido en un faro. Y su historia, mi querido amigo, es la prueba irrefutable de que, en la vida, las apariencias engañan, pero el verdadero valor, ese, siempre resplandece.